Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos en vivo en Radio Salud. 30 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Momento de saludar a nuestra queridísima Berito Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Vero, buen día. ¿Cómo estás? Estás muteada. Buen día. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo va eso, Vero? Muy bien, ¿y vos? Bien, un gusto verte, escucharte en este arranque de semana, ¿no? Sí, Parece. podemos decir. Exactamente. Bueno, Vero, querida, vamos a hablar sobre lo que hemos prometido la semana pasada con respecto a hipotiroidismo, así que te escucho atentamente. Bueno, todo lo que empieza con la palabra hipo, ¿qué significa? Que está por debajo, Lento. disminuido. Vulgarmente dicho, lento el metabolismo, ¿no? Exactamente, esa sería. Y esto estamos hablando de las hormonas tiroides, que a veces hablamos y hay mucha gente que se escucha que tiene hipotiroidismo, toma la pastillita y ya. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que, listo, tengo que tomar la pastillita y acá no pasó nada, señores. Claro. Eso es, claro, quizás con otras patologías, es una patología crónica y quizás con otras patologías tienen más, no sé, más prensa o más, no son tan silenciosas como la diabetes o como el hipertiroidismo, pero lo cierto es que esta también es una patología crónica muy importante. Uh-huh. Y ahora vamos a empezar desde el vamos. Bien. Son hormonas que quien las secreta es la glándula tiroides. Y esa glándula la tenemos acá en el cuello. Muy acá. Muy a la expuesta, vamos a decir. Y tiene forma de mariposa. Son datos así de color, como que... Bueno, cuando vos quieras, Vero, vos indicame con respecto a las imágenes, ¿eh? Sí, sí. Podemos poner una que tiene como unos dibujitos. Mira que no las numeré, qué horror. No la que tiene, la más simpática, la que tiene esa caricatura parece, sino la otra. Bueno, ahí Juan está viendo. Más fácil así. Vamos a ir colocando. A ver, ¿esta? Exactamente. Bien, perfecto. ¿Qué observamos aquí? Bueno, acá es como una síntesis, ¿no es cierto? Porque esta información, ¿de dónde viene? Todo lo que regulan las hormonas de nuestro cuerpo está regulado en el sistema nervioso central, a través del hipotálamo. El hipotálamo, que es el que está allá arriba, a través de la TRH, le dice a la hipófisis, que es otra glándula que tenemos en nuestra cabeza. Uh-huh. Bueno, tenés que mandar información porque estamos necesitando urgentemente hormonas tiroides. Entonces, ¿cómo traduce esta hipófisis a la tiroides? Le envía una hormona que se llama TSH. Bien. A la glándula tiroides, que la vemos ahí, que parece una mariposa, una cosita abajo sí. de la hipófisis, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, escúchame, ponete a trabajar tiroides, vos que estás sin producir hormonas y las estamos necesitando, en este cuerpo estamos necesitando hormonas tiroides. Y se pone a trabajar y empieza a producir esas hormonas T3 y T4, que son liposolubles, salen al torrente sanguíneo para ir a resolver esos problemitas que estaban necesitando, viajan con proteínas, como siempre dijimos, si son liposolubles, no, la sangre es acuosa, entonces viajan unidas a proteínas que las van a transportar a donde ellas necesitan cumplir su función, ¿sí? Donde se están requiriendo. Uh-huh. Por eso ahí dice las células blanco, las células... ¿Y dónde va a ser eso? Hay una distribución muy amplia de nuestro cuerpo que ahora vamos a ver en la otra filmina. Espérame que todavía termino con esto. Sí. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas tiroides? Y si hay un exceso de esas hormonas tiroides, porque existe el hipertiroidismo, así como había un estímulo para producir hormonas tiroides porque estaban en baja, si hay un exceso de hormonas tiroides, le envían información tanto a la hipófisis como al hipotálamo, frénenme, que ya está, ya llegamos a la concentración que necesitamos, dejen de estimular permanentemente a que generemos hormonas tiroides. También como un feedback negativo se llama. Bien. Y ahí vemos a esta glándula hermosa tiroides, muy simpática, muy sonriente,
que nos va a decir, nos va a contar cuáles son todas estas funciones de las cuales se encarga, ¿no es cierto? Y son muchas, por cierto. Sí, claro, alguna vez un cardiólogo que tuve de profesor nos decía que estamos regulados por hormonas y glándulas, y cuán cierto es como decías vos al principio, ¿no? No se le da la importancia que necesita, que tiene, no se lo Exacto. conoce, como decimos, no tiene tanta prensa, pero cuando falla está el problema. Cuando falla está el problema. Y ahora vamos a empezar a contar, porque generalmente a lo largo de su vida, 1 de cada 8 mujeres va a tener algún problema vinculado con esta glándula tiroides. Mujeres. Sí, no digo que hombres no, pero es muy Mayoritariamente. prevalente en el sexo femenino. Bien. Entonces estamos diciendo que 1 de cada 8 en su vida, de hecho lo vemos a diario en el mostrador, que es uno de los medicamentos que más se dispensa. Después, cuando veamos el tema levotiroxina, vamos a ver que hay varias presentaciones, vamos a ver las causas, ¿no? Por qué pasa eso. Pero bueno, ¿cuáles son las funciones o dónde va a actuar? Va a actuar en todo lo que es el metabolismo basal. Va a hacer que nuestro corazón funcione, todo lo que es músculo, el corazón funcione correctamente. El rendimiento del músculo también va a actuar a ese nivel. Todo lo que es el aporte de energía en nuestro cuerpo, todo lo que es los ciclos reproductivos, lo que es el tema de fertilidad, ahí va a estar presente. El tema de esto de mantener la temperatura en nuestro cuerpo, esto es importante para que, bueno, necesitamos una determinada temperatura para que todos los procesos metabólicos se puedan llevar a cabo, más allá de toda esa cuestión, ¿sí? Sí, cierto. ¿Sí? Mantiene el sistema nervioso en alerta, funcionando, activo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de hipotiroidismo, ¿eh? No, estamos hablando pero ahora estamos hablando de una glándula normal. Estamos hablando, por eso, para después ver qué es lo que pasa cuando se altera. Bien. Entonces, habíamos partido de una glándula normal, el cuerpo tiene esas glándulas que la van regulando, si estamos en exceso se frena, si necesitamos, vamos a producir. Entonces ese es como el feedback que se genera con las glándulas que están en el sistema nervioso. Y per se, para saber qué es este gráfico que estamos viendo acá, cuáles son todas estas funciones que estamos mencionando, que actúan en el metabolismo basal, que mantiene la temperatura, que mejora o está a cargo de todo lo que es el buen funcionamiento muscular, del rendimiento deportivo. Hablamos también de lo que es el sistema nervioso central, que esté el alerta, el buen razonamiento, ¿sí? La actividad, el tema de la piel, ¿sí? Tener una piel saludable, en cuanto al tema del crecimiento, en cuanto al tema de los huesos, y también es muy importante en todo lo que es la salud digestiva, ¿sí? Entonces, como verás, tiene una amplia acción en todo nuestro cuerpo y en muchos aspectos, tanto hormonales como físicos. ¿Sí? Entonces, el hígado, el buen funcionamiento del hígado, que involucra todo lo que es digestivo. Entonces, tener esa glándula funcionando correctamente nos va a permitir que nuestro cuerpo funcione adecuadamente cumpliendo todas estas funciones. Bien. Y esa glándula, ¿qué va a necesitar para producir esas glándulas tiroides? Determinadas proteínas, como la tirosina, vamos a necesitar yodo, y también es importante tener en cuenta que no es solo esto de yodo y hormonas, sino que hay otros elementos, minerales y demás que necesitamos porque son factores indispensables para que funcionen las enzimas que van a ayudar a producirla. Estamos hablando, Vero, perdón, con respecto a la prevención, o porque uno dice, bueno, a ver, yo puedo contraer tiroides en cualquier momento de la vida, esto es algo congénito, genético. Hay muchos factores que influyen y sí, se puede ir presentando, ahora les puedo ir haciendo una secuencia de una mujer como lo puede ir evidenciando. A veces es muy difícil llegar al diagnóstico, ¿por qué? Porque toca tantas aristas y se ven tantos síntomas que a veces apuntamos a un solo síntoma, pero no se piensa, pero capaz que tenés problemas, quizás no hay
a veces, no siempre, una mirada integral de esa persona y decir, che, ¿qué te está pasando? Capaz, si dijimos todas estas bondades que tiene, quizás se le está cayendo el pelo a esta persona, va al dermatólogo y le da un tratamiento para la caída del cabello. Ah, y quizás, claro, mira. digo, y quizás se queda solo en eso y no se ahonda en que puede haber otras cuestiones. Mira, Porque, acá Aide nos dice, es cierto, gracias Aide, dice, por eso las mujeres vivimos muertas de frío. O sea, es que claro, me vino a la cabeza algo es normal esto, ¿no? Que las mujeres tengan en general mucho más, son más friolentas que los hombres, no sí, necesariamente es esto hipotiroidismo, pero en general tienden a tener las pacientes que tienen hipotiroidismo mucho más frío. Hipo o hiper, total, ahí ya no sé, cuando está alterada la hipo. glándula. Bien. El hipotiroidismo genera, si dijimos, todas estas bondades que tiene, y si tenemos por debajo estas hormonas, ¿qué quiere decir? Que nuestra piel, en vez de estar rozagante y hermosa, va a estar seca. Claro. Que si regula la temperatura corporal y no tengo esas hormonas para que me la regulen, voy a tener frío. ¿Sí? Si el sistema nervioso lo va a tener en alerta, activo, va a estar para abajo, va a estar con depresión, con letargo, que todo le va a costar más. ¿Sí? Claro. El tema de regular el peso, va a El costar peso. mucho regular el peso. Tienden a subir de peso. Quienes tienen hipotiroidismo, ¿sí? Va a tener problemas de fertilidad en la mujer. Y quizás puede empezar con este síntoma, ¿no? Bueno, a la hora de querer buscar tener un hijo y las dificultades que se puede encontrar. Así Claro. que generalmente se hace un análisis, obviamente, muy detallado para Claro, porque los verificar, bueno, especialistas en fertilidad tienen esto como un protocolo, ¿no? exactamente, y ahí empiezan a salir cosas a la luz, pero quizás se enteran en ese momento. Claro, Y quizás vienen padeciendo, teniendo síntomas previamente que se fueron subestimando, se fueron considerando bueno, que esto es normal, ¿sí? El tema de el buen funcionamiento cardiovascular también se ve afectado, la salud digestiva. Y el otro paso importante que tenemos que tener en cuenta para que, dijimos que teníamos la hormona T3 y la T4. La T3 libre es la que tiene la función activa de la hormona y se tiene que convertir en el hígado de T4 a T3. Y eso también es importante que ocurra, ¿no? El buen funcionamiento del hígado. Entonces, con todo esto es muy complejo, toca muchas aristas y estos son los síntomas que podemos ir viendo y pueden aparecer de niñas y quizás no se evidencian. Por ejemplo, una niña de 10 años puede empezar con sentirse cansada, pero no con sueño, por ejemplo, o tiene falta de concentración en la escuela, entonces bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tiene una digestión lenta, ¿sí? Como que se piensa, entonces fíjate que son varios puntos que, bueno, hay que tener esta mirada integral como para advertir, bueno, listo, esto viene por acá, o tiene frío, y cuando ya menstrua, digamos, cuando es adolescente, a los 17, los periodos menstruales son abundantes, son mira. irregulares, por ejemplo, empieza a aumentar de peso, empieza la caída del cabello, el cabello va perdiendo ese brillo, esa belleza que puede llegar a tener, se va cayendo, se va debilitando, se va poniendo más fino, ¿sí? Y luego siguen, quizás tiene el diagnóstico más adentrada a los 20 y tantos años y empieza a tomar la pastilla que todos conocen, que es la levotiroxina, o sea, no la fabricamos, levotiroxina no fabricamos, entonces la ingerimos exógenamente. Claro, el diagnóstico para el profesional es facilísimo y rápido. El tema es cuando nosotros acudimos, como vos bien decís, con esta variedad de síntomas que decimos, no, a veces bueno. no te creas, porque Mira. no te creas que es tan literal y que se va a expresar En un laboratorio. A veces, en un laboratorio a veces mira. las hormonas están como muy, muy al borde y quizás da más síntomas que lo que expresan los valores hormonales de la TSH, Mira la vos. T4, sí. Por eso es a veces complejo llegar a un diagnóstico de certeza, por eso hay que tener una mirada integral y apuntar
quizás también a cómo están los otros órganos, ¿no? La salud digestiva, que es vital, vital. Y Acá, sí, perdón, pero dale. no, bueno, tener en cuenta eso, la salud digestiva y todos los otros, o vitaminas, o elementos, o minerales que pueden colaborar y son necesarios para esta salud de la glándula tiroides, que no es solo la hormona per se, ¿sí? Acá nos dicen, por eso pusieron la sal con yodo, Claro, sí, por esta cuestión. esa cuestión, sí, Bueno, exacto. Eh, entonces, eso hay que ir viendo, se van sumando síntomas y por más que tome la pastilla, quizás no alcanza, se va tendiendo a tener también, a medida que pasa el tiempo, y por más que tome la pastilla, capaz que tiene esa niebla mental, es como que se siente una nube que está acá arriba y que no permite tener pensamientos concretos, ¿no? no Como que, soluciona de raíz y equilibra la claro, no pastilla es tan, todo. claro, ¿por qué? Porque también hay que ver qué está pasando con la vitamina D, qué está pasando con el hierro, qué está pasando con el selenio, qué está pasando con el cobre, qué Mm, está pasando con la salud intestinal. No es solo resolver, listo, te doy la pastilla, claro. vos tenés que tomar 75 o tenés que intercalar 75 y 100 o vos tomás 112 todos los días y me venís a ver en 6 meses. Hay que ver, lo que me gustaría que les quede es esta mirada integral de esta patología, que no es solo cómo están las hormonas tiroides y la TSH, sino que hay que ver todo este contexto, que el hígado esté funcionando correctamente para favorecer esa conversión de T4 a T3, que es la que verdaderamente va a cumplir la acción farmacológica, y Ujú. que si hay personas que tienen estos síntomas que estoy mencionando, sobre todo mujeres, alteraciones en el ciclo, tienen problemas de fertilidad, esta niebla mental, que quieren bajar de peso y la verdad que resulta muy difícil, esta intolerancia al frío, estas ganas de comer azúcar, ¿sí? Por demás, entonces se sienten hinchados, inflamados, con problemas digestivos. Es toda una sucesión que con constipación, ¿sí? Ujú. Entonces es una sumatoria de efectos que el cuerpo expresa de mil maneras. ¿Por qué? Porque la hormona actúa en un montón de lugares. Entonces su falta va a ser notoria en estos aspectos. Y no todos los pacientes, no todas las pacientes lo expresan de la misma manera, con los mismos síntomas. Ujú. La ¿Sí? vitamina D que decías, Vero, que está baja en general con esta patología, También, exactamente, sola, hay que sola. controlarla. Por eso, Mm, generalmente están bajas las hormonas tiroides y seguramente la vitamina D, seguramente los depósitos de hierro, seguramente el selenio, seguramente el ujú. cobre, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, a veces llegar al diagnóstico, no es tan sencillo, esto también, lo del pelo, lo de la piel seca, Ujú. ¿eh? Entonces, bueno, se expresa por un montón de lugares, algunos pueden tener todos estos síntomas, o algunos pueden tener registro o no de todo lo que estoy mencionando, Claro. pero a la hora de ir en busca de algo y no se puede lograr, eh, se normatiza algo, quizás, y no es algo normal. O sea, la persona se acostumbra a convivir con estos síntomas hasta tanto se empiece a mejorar. Ujú. E insisto, quizás tomando solo la levotiroxina no resuelve, porque hay que ver cómo están las otras cosas que nos van a ayudar a que se sigan generando estas hormonas, porque son cofactores. El hierro, necesitamos el hierro, necesitamos el selenio, ¿sí? Para que las enzimas que van a formar parte de todos los procesos metabólicos para llegar a formar las hormonas funcionen correctamente. La mirada integral está bueno lo que mencionás, porque ahora que lo explicás un poco más, uno piensa el sol, el hierro, alimentación o Exacto. suplementación. Y que el eh, intestino esté adecuadamente, que no esté permeable, para que sea una buena absorción de todo esto también. Porque si mm, no, ¿sí? Sin bajar la inflamación, claro. entonces todo va de la mano y es esto, es vital esta mirada integral, este, como dijimos, el yodo, el selenio, la vitamina D son importantísimos mantenerlos en valores normales y por eso te digo, no es solo
cómo están los valores de tiroides, de hormonas tiroides, y ya tomas la pastilla. Esto está incorporado, la pastilla va a haber que Sí, sí. tomarla. Pero bueno, el tema es cómo resolvemos las otras cuestiones que vienen. Otro lindo tema, Vero, El si no zinc, opinas lo contrario de nuestro segundo cerebro, ¿no? El intestino, súper sí. importante Vos fijate que siempre hablamos, entonces todas las patologías que hablemos, es vital que ese intestino no esté permeable. Eh, También necesitamos zinc, también necesitamos B12, porque muchas veces lo que ocurre es el hipotiroidismo de Hashimoto, que pasa a ser una enfermedad autoinmune. Es tu propio cuerpo atacando a la glándula tiroides. Entonces, tenemos que tener robusto ese sistema inmune, ¿no? Como fortalecido, y bueno, tenemos que calmarlo, o sea, no autoagredirnos, sino que tenemos que ir y resolver. Por eso es una mirada integral, apuntando no solo a la incorporación de las hormonas tiroides, obviamente, y viendo cómo está todo el panorama de ese cuerpo y cómo está la persona y qué síntomas está presentando. Porque claro. no todos se terminan de resolver. O sea que por lo que vos ves en mostrador, y seguramente conversás con tus colegas, no es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Uno no la escucha, no se habla del tema, porque la verdad no es algo que se hable mucho, pero es muy frecuente. Lo siento es eso, que es algo más silencioso, es más para adentro, me decís, bueno, listo, ahora me pasa esto, me pasa lo otro, y son tantos los síntomas que podés tener, las molestias que podés tener. Claro. ¿Sí? Y el otro tema es tomar correctamente la levotiroxina, que se toma en ayunas, que se toma alejada de los alimentos por lo menos 1 hora, que sí la puedo tomar a la noche siempre y cuando pasen 4 horas del último alimento. ¿Por qué? Porque disminuye su absorción. No la puedo tomar cercana al calcio ni a antiácidos. O sea que si me levanto temprano y me tomo la pastilla de desayuno, disminuye el efecto. Sí, como con fibra tampoco, porque va a disminuir la absorción. Tiene que ser en ayunas y permanecer por lo menos 1 hora con la distancia de estos alimentos. ¿Sí? Toda una ceremonia. Lo que sí nos ayuda es el aporte de la vitamina C. Ese medio ácido nos ayuda a absorberla mejor, sobre todo en personas que toman prazoles, sobre todo porque tienen un pH más alto, o los que tienen una baja producción de ácido en el estómago, ¿sí? Claro. Entonces son todas estas cuestiones a tener en cuenta, alejada de la toma de los prazoles, la levotiroxina, ¿sí? Solita, en ayunas, todos los días, hacerse los controles e ir viendo qué va sintiendo la persona. Bien. ¿Sí? Porque no es que es magia, que esto se resuelve mágicamente, tomo la pastilla, se me va... Y es algo que lo transita cada uno, ¿no? Por eso te digo, no tiene una prensa, pero lo cierto es que sí, muchas mujeres transitan el hipotiroidismo con todo lo florido que tiene de sintomatología. Se desestabiliza todo el cuerpo. Exactamente, sí. Entonces hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el hígado, vital cuidar el hígado, el sistema nervioso, el intestino, los músculos. Lo que es, mira, hablaste, ya nos despedimos, Berito, querida, pero tocaste el tema, siempre anécdotas de farmacia. No anécdotas, sino que uno va y observa y escucha. Lo que se consume omeprazol es una barbaridad. Sí. Pero gente que va por X medicamento, y un omeprazol, y es como que está muy desinformada, hay un abuso del omeprazol infernal. Totalmente. Pero bueno, nada, ese comentario. Pero muchas gracias, como siempre, completísimo el informe, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por todo, Berito, un beso muy grande. Un beso, hasta luego, chau. Ahí estuvo con nosotros nuestra querida amiga, la profesional farmacéutica Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, a cargo de esta columna de uso racional del medicamento, prevención de la salud, información y todo lo que debemos saber. Es cierto, ¿no? Con respecto a este tema de... Este fin de semana que estuvo muy bonito, tengo la costumbre, igual que mi hija, somos fanáticos del sol, ¿no? Con sus precauciones. Nada de protector ni todas esas cosas. Y tiré una manta en el patio, que estaba fresco, pero estaba lindo el sol. Me dormí como 3 horas. El sol estimula la inducción al sueño, nos prepara para la noche. Bueno, a mí me preparó para la siesta bajo el sol, en el patio, me puse una frazadita y ahí le pegué derecho.